Y nos vamos directamente hacia la Asamblea de Madrid. Doña Gador Joya, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy buenos días a todos. Espero que estén todos bien y todos los oyentes. Afortunadamente nosotros, al menos aquí en la redacción, sí. Los oyentes espero que también, por la cuenta que nos tiene, que siempre es bueno que tengamos muchos y que no haya bajas, que esa es la parte más importante. Me alegro, hay que tener muchísima prudencia ahora mismo. Siempre, pero ahora mismo mucha más aún. Un placer tenerla aquí en nuestros micrófonos, doña Gador. Muchas gracias, igualmente. El otro día pude escuchar, bueno, me avisaron ayer que tenía que hablar con usted y yo tenía, en fin, siempre me gusta un poco documentarme, ¿no? También. Y vi una intervención suya en la Asamblea de Madrid hace unos meses que me pareció extraordinaria, sencillamente. Y de eso quería hablar para arrancar. Evidentemente podríamos hablar de esta pandemia, pero hay tanto hablado ya, ¿verdad? Y seguramente abundaremos en ello. Pero esa intervención sobre la violencia de género me pareció sencillamente excepcional. Porque algunos llevamos 20 años, no un día, 20 años, hablando de esto, desde aquella famosa ley de paridad, no sé si se acuerda usted. Hacia luego la ley de violencia de género que se aprueba en el gobierno de Zapatero y todas las incidencias que ha tenido esto y sobre todo algo que usted decía en esa intervención y que a mí me apetece que la gente conozca. ¿Ha funcionado? Pues mire, esa es la pregunta, ¿no? Es decir, cuando se aprueban leyes, cuando se destina dinero de todos los españoles, de todos los ciudadanos, dinero que necesitamos para muchísimas cosas, pues lo que hay que analizar es si las cosas han funcionado, ¿no? Si todos esos esfuerzos legislativos, económicos, humanos, materiales han servido para algo, ¿no? Y la realidad es que desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque parece que algunos lo que quieren es que nosotros, o lo que pretenden vender es que Vox se alegra, ¿no?, de que mueran mujeres, ¿no? Yo esa intervención a la que usted hace referencia empecé diciendo que nosotros, como no puede ser de otra manera, condenamos todo tipo de violencia, pero es que esta ley no está funcionando. Entonces, cuando una ley no funciona, cuando progresivamente y permanentemente e ininterrumpidamente se van desviando fondos a financiar a un montón de asociaciones que además, según la propia ley, según consta en la propia ley, esas subvenciones están en función del número de denuncias por malos tratos que consigan presentar. Qué barbaridad. Me explico. Sí, el nivel de subvención se condiciona, entre otras cosas, al número de denuncias que esas asociaciones presenten, dando por hecho que si presentan muchas denuncias es que son muy eficaces, claro, porque las detectan todas. Lo que no tienen en cuenta es que eso es un estímulo para que esas asociaciones intenten captar al máximo número de mujeres y que éstas denuncien lo máximo. Y eso, se me entiende bien, lo que lleva es a promover muchas denuncias falsas basadas en hechos que no son reales. Y no funciona porque cada vez hay más mujeres muertas a manos de sus parejas, ¿no? Entonces, en este sentido, la pregunta es, ¿vamos a seguir destinando un dinero que va dirigido a estas asociaciones que viven de ello y que además no llega a las mujeres que es a quien tienen que llegar? Pero ¿quién controla este dinero, doña Gador? ¿Quién controla el fin? Porque al final son millones los que se están dando a este tipo de asociaciones, cuando debería ser el gobierno, en todo caso, el que gestionara esto. Pero en cualquier caso, reitero, se da a asociaciones. ¿Quién controla el fin definitivo? ¿O no se controla? Porque yo había oído que incluso en este tipo de asociaciones ni se controla el fin del dinero. Pues mire, el Pacto por la Violencia de Género lo que al final busca es conseguir un menor número de muertes de mujeres. Y cada comunidad lo que debe de vigilar es que ese presupuesto que se destina a esas asociaciones al final repercuta en un menor número de mujeres fallecidas. Claro, pero es que hemos visto que primero no es así. Es decir, eso no ha mermado, ni muchísimo menos. Y en segundo lugar, es que además hemos tenido datos también de que el dinero final que llega realmente a las mujeres es ínfimo. Es decir, que se queda en el camino. ¿Y quién se queda con ese dinero?
pues al final quien se queda en ese dinero son pues todos estos chiringuitos, que es un término que ha acuñado Vox, subvencionados, que viven de ello, amigos, y eso es así, amigos de los distintos gobiernos y de los distintos partidos políticos que les riegan de subvenciones. Mire, en el Pleno de la Asamblea votamos, también se votó en otra ocasión, para que, además quiero llamar la atención de que el Partido Popular también votó a favor de esta iniciativa, para que hubiera los llamados puntos violeta por todos los eventos y todas las fiestas y festejos de todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Claro. ¿Qué es un punto violeta? Un punto violeta es un puestecillo, un puesto, para que nos entendamos, con sus toldos, con sus stands, en donde se ponen las distintas representantes de las distintas asociaciones informando sobre la violencia, la violencia machista, informando sobre el machismo, informando. Pues muy bien, todos estos puntos violeta, digo, y insisto y repito, votado por el Partido Popular en la Asamblea de Madrid, cuando el propio Partido Popular en Alcorcón denunció que estos puntos violeta eran simplemente eran para regar de subvenciones al feminismo más radical que vivía de esto, se votó a favor de que todos tengamos en las fiestas de nuestros pueblos puntos y stands violetas, llamados violetas, en donde lo que se hace es fomentar el odio al hombre. Y esto está subvencionado y esto sale del dinero, estamos en la Comunidad de Madrid, de todos los madrileños. En un momento en el que no hay dinero para atención primaria, en donde no hay dinero para contratar a médicos de familia, que se le hacen contratos por 6 meses, en donde no hay dinero y no ha habido dinero para proteger a todos los madrileños, en donde no ha habido dinero para hacer pruebas suficientes, donde no hay dinero para muchísimas otras necesidades, muchísimas más prioritarias que esta. Pero perdóneme, doña Arador, es que yo ya en el origen, en la denominación, ya me siento aludido. Es decir, la violencia no tiene género, la violencia no tiene lugar, la violencia es violencia en todas sus acepciones. Es que yo no entiendo que se llame violencia machista y no entiendo que se llame... Entonces, ¿cómo se llama? La violencia contra los niños, que se olvida. Y yo creo que es quizá uno de los seres más desprotegidos junto a los ancianos. ¿Y cómo se llama esa otra? O entre propios de género. Es que me parecía, desde el origen, me parecía señalar directamente dónde estaba el mal. Y oiga, yo tengo hijo e hija y de verdad, créame que que eso es algo que desde el principio entendí que estaba criminalizando a mi hijo. Ya de antemano es sospechoso de... Y oiga, mire usted, el violento es violento y la violenta es violenta, que también hay mujeres violentas. Mire, hay una realidad que no se niega. Y es que hay hombres que matan a mujeres. Hombre, claro. Negar esa y hombres realidad, que matan a hombres. Por supuesto. Sí, negar esa realidad es como negar que el sol sale cada día. Bien, eso es una realidad que nosotros, por supuesto, reconocemos y además es que condenamos. Pero es que aceptar o reconocer esa realidad no quiere decir que no haya que reconocer el resto. Y no quiere decir que esa realidad se dé única y exclusivamente sobre la base de que el hombre, por nacer hombre, va a cometer siempre ese tipo de violencia. Es decir, que es una violencia que va ligada al sexo, que no es bidireccional. Y no hay nada más que ver los titulares. Yo recuerdo un titular, una comparativa de un titular en un medio de comunicación, en la que ocurrió exactamente el mismo hecho. Fue de un hospital, se tira un señor con su hijo por un balcón y se mata y mueren los dos. Y ocurre lo mismo, ya no recuerdo, no quiero hablar de memoria, con una mujer y su hijo. Pues en el caso del hombre, el titular era: un hombre mata a su hijo arrojándose con él por la ventana. Y en el caso de la mujer, el titular era: una mujer se suicida con su hijo en brazos. Claro. Esa es la diferencia. Son dos hechos exactamente iguales. En uno es el hombre, el violento, el que mata al hijo, y en otro es la mujer deprimida que va con su hijo en brazos porque lo protege y porque es madre, y los dos se tiran al vacío. Es decir, vamos a ser... Pero ¿hasta qué punto hemos impregnado a la sociedad de esta pseudocultura que
Es que ya, además, ha conseguido calar hasta el punto, digo, que hay partidos que teóricamente estaban en contra, aunque lo permitieron, y no derogaron nada de esto, y lo pudieron hacer, que ya cuando hablan en el léxico incluso, todos y todas, diputados y diputadas, taxistas y taxistas, uno no entiende nada en ese sentido, además, porque hasta el lenguaje han ido poco a poco comiéndose o comiendo el terreno a los demás. Y hoy no se puede discrepar de esta situación, porque si discrepas es que parece que quieres que maten a las mujeres. No, yo no quiero que maten a nadie, pero yo estoy absolutamente convencido, y los datos los tenemos, de que hay un porcentaje mucho mayor de hombres asesinados por otros hombres. También. ¿Cómo se le llama esto? O sea, yo no quiero que nadie mate a nadie. La violencia hay que erradicarla de la sociedad en todos sus ámbitos, pero yo siempre decía, a mí me parece incluso, dentro de la gravedad de cualquiera de estas situaciones, mucho más grave aquel que mata a una persona mayor o que violenta a una persona mayor que no tiene manera de defenderse en una silla de ruedas y lo elimina, es decir, lo asesina, en definitiva. Esa violencia, ¿cómo la tachamos? Yo creo que la ley tiene sus atenuantes y sus agravantes, ¿verdad?, para tipificar cualquiera de estas situaciones, y no es necesario llegar a estos extremos, porque al final uno conoce datos, ¿no? Yo he hablado con policías, que son, en fin, amigos, con juristas, que son amigos, y están escandalizados de muchas de las situaciones que ocurren. O sea, aquí, con que una persona levante el teléfono y diga fulano me ha agredido, ese señor automáticamente, para escarnio de él y de toda su familia, es detenido, es llevado a las dependencias y no tienen que probar que es culpable de origen. O sea, en sentido contrario sí, pero en este no tienen que demostrar. Ese señor automáticamente fuera, está detenido, ya sabe lo que supone eso socialmente y además todos le miran de forma diferente, lo que yo creo que está precisamente incidiendo en el sentido inverso a lo que es el objeto de la ley. Sí, mire, en primer lugar, Vox ha sido el único partido que ha pedido cadena perpetua para los asesinos y violadores. Es decir, que si se hubiera hecho lo que Vox ha pedido durante tanto tiempo, muchos de los que han vuelto a salir a las calles y han vuelto a violar y asesinar no lo hubieran hecho. Pero mire, hablando de las subvenciones, yo le pongo un ejemplo muy claro que es el de Andalucía. En Andalucía, gracias a Vox, se descubrió que la mitad de los trabajadores de las asociaciones que recibían subvenciones, teóricamente, no estaban titulados, sí. No estaban titulados. Y eso fue algo que escandalizó al Colegio de Médicos y al Colegio de Psicólogos. Aquí tenemos el caso de Infancia Libre. Sí. Infancia Libre es esta asociación de mujeres, amigos de Podemos, invitados por Podemos al Senado, que lo que era una trama organizada, además que ha estado considerada como una presunta trama criminal de mujeres organizada y asesorada para denunciar a los hombres. Yeah. Para los hombres, es decir, según el artículo 14, todos somos iguales ante la ley, sin razón de discriminación. Entonces, lo que nosotros no vamos a aceptar nunca es una ley que tiene un sesgo ideológico clarísimo. Y es una ley que atenta contra la presunción de inocencia del varón por el solo hecho de ser varón, por el solo hecho de haber nacido varón. Y es una ley que utilizan muchísimas mujeres como arma arrojadiza, y estas chiringuitos y estas asociaciones invitan a las mujeres a denunciar falsamente a los hombres. Lo que se está haciendo con muchísimos hombres hoy en día es una injusticia y es una atrocidad que a quien perjudica en primer lugar es a los propios niños, a los que tanto se les quiere defender, ¿sí? Porque se da por hecho que ante una separación el malo, el criminal al que hay que culpabilizar siempre es al varón. Y a esos hijos se les separa y se les arranca de sus padres, porque se da por hecho que sin mediar absolutamente ningún tipo de juicio, ningún tipo de nada, una mujer con que denuncie que el hombre le ha pegado, ese hombre duerme esa noche en comisaría y a ese hombre lo sacan de su casa, esposado, a la vista de sus hijos. Y aunque ese hombre al día siguiente o a los 2 días lo suelten porque se ha demostrado su inocencia, esa imagen de los hijos viendo cómo se lleva la policía a su padre esposado de sus casas, eso genera una herida en esa relación y en las mentes de esos niños, en la relación con ese padre, que en muchas ocasiones ya va a ser irrecuperable sin que el hombre haya hecho nada. Nada.
no se menciona para nada el bien del menor respecto al tema de la custodia compartida. O sea, yo he visto y he oído a mujeres que me han dicho, me quiere quitar a los niños. ¿Y por qué te quiere quitar? Porque ha pedido la custodia compartida. No, es que, perdona, eso no es que te quiera quitar a tus hijos. Es que eso es que él quiere poder estar con tus hijos al igual que lo estás tú. Porque además eso repercute en el bien del menor. Para siempre, una figura paterna, siempre que se pueda. Por supuesto, tantas mujeres, desgraciadamente, ha habido que también pues han acabado con la vida de sus hijos y los padres se han quedado con esos hijos y los han sacado para adelante. Entonces, bueno, el problema es que una vez más Vox, como habla claro en temas que son tan políticamente incorrectos, y usted lo ha dicho bien, nos hemos quedado solos, lamentablemente el Partido Popular en esto pues ha asumido el discurso progre, el discurso del consenso progre, el discurso de este feminismo, pseudofeminismo radical, y como digo, somos... Pero no nos hemos dado cuenta, doña Gador, de que esto es de sentido común, simplemente de sentido común. Es decir, que para que a alguien se le condene, tiene que haber pruebas, tiene que haber un desarrollo probatorio, no se puede condenar a alguien porque sí. Es que esto atenta contra el origen de la ley. Y el hombre está indefenso en ese sentido. Y yo no digo que es que parece como que si hablas de esta manera es que estás consintiendo que esto pase. No, en absoluto. Me parece un acto de cobardía sublime el hecho de que alguien maltrate a una mujer o a un niño. Que es que se nos olvida muchas veces que esto también ocurre, o que se utilice y a un los niño. Ancianos lo hemos visto. O los ancianos, exactamente. En esta crisis ¿Qué no más han sido indefenso? maltratados. Claro, ¿qué más indefenso que un niño pequeñito o un anciano? ¿Qué ser más indefenso? Bueno, pues el tratamiento es absolutamente diferente. Es decir, si alguien maltrata a un anciano, no es detenido inmediatamente. No, oiga, mire usted, primero tendrán que probar que yo he hecho esto. Y luego ya a partir de ahí, pues veremos cómo funciona la historia, porque claro, nadie habla de las denuncias falsas. ¿Qué porcentaje hay de denuncias falsas? ¿Se conoce realmente ese dato? Porque no se da nunca. Claro, y todas las que se archivan. Y es claro. Que esta ley, existe una simetría penal total y absoluta, en la que por el mismo delito, depende de si quien lo comete es hombre o es mujer, hay una pena distinta. Ya. Y eso supone una simetría. Además, es una simetría penal que yo quiero recordar, porque es que aquí todos al principio, pero luego se van echando para atrás, se van agazapando. Esto lo denunció Ciudadanos también, el tema de la simetría. Luego se echaron para atrás. Claro. Bueno, o sea, que los únicos que nos mantenemos en un discurso coherente y firme, insisto, somos los únicos que pedimos cadena perpetua para asesinos y violadores. Sí, pero que tengamos que dar explicaciones de la defensa de algo tan lógico, porque claro, si no das explicaciones, o tienes que dar muchas más explicaciones de las que deberías de dar, es porque alguno piensa, y además es que lo criminalizan. Si opinas diferente a mí, estás de alguna forma favoreciendo que esto se desarrolle. No, mire usted, yo no estoy en absoluto... ¿Cómo va? No creo que haya ni un solo ser humano que esté a favor de esto, eso para empezar. Y luego a partir de ahí, pues habrá que establecer criterios que no están establecidos, porque reitero, si es que la prueba más evidente es que la ley no ha funcionado para nada, al revés. Efectivamente. Es que esa es la prueba. Tenemos la misma ley, seguimos aplicando las mismas medidas, cada vez vamos dando y regando con más dinero público a todas estas asociaciones y al final los resultados son los mismos o peores. Claro. Entonces, explíqueme. Y luego hay otra cuestión que la que yo quería hablar con usted, el tema de los niños, porque claro, es que está llegando a las aulas, a la educación me refiero también, es que esta ideología perversa está llegando a las aulas. De alguna forma quieren adoctrinar desde muy jovencitos ya a los niños en una orientación con la que los padres no están en absoluto de acuerdo y que nos la estamos comiendo con patatas directamente. Y alguien tendrá que poner freno a esto también. Sí, por supuesto, este es otro tema, el tema de que tengan que ir impartiendo todos estos talleres llamados de educación sexual, que lo único que pretenden es transmitir, pues generar el odio al hombre desde que los niños son pequeñitos. Recuerde, creo que era en Canarias aquella profesora que habló de que había que castrar a la mitad de los niños, de los varones. Sí, pero es que lo desearían y eso va calando. Y eso va calando y el discurso del odio al hombre va calando. Y si no asumes ese discurso y si no asumes esa terminología progre, si no asumes,
pues claro, al final, pues bueno, son las etiquetas que yo no sé si fue en aquel discurso o en algún otro en el que yo pues enumeré el listado de insultos que hemos recibido, que habíamos recibido hasta entonces, ahora serán el doble, en el Pleno de la Asamblea de Madrid. En el Pleno de la Asamblea de Madrid. Asquerosos, apóstoles del odio, psicópatas, homófobos, bueno, nos han llamado de todo. Nos han llamado de todo. Mujeres en el Pleno de la Asamblea de Madrid, diputadas, que nos han llamado a nosotras, a las mujeres de Vox, de todo eso, y han ejercido una violencia verbal contra nosotras, por el hecho de posicionarnos al lado, o sea, del lado de la justicia, es decir, de que el ciudadano reciba un juicio justo y una pena justa por el hecho de serlo, independientemente de si sea varón o si sea mujer, ¿no? Pues esa violencia verbal, nosotras, las diputadas de Vox, las hemos recibido, y me imagino que igual que nosotras en otros parlamentos autonómicos también, ¿no? Y en muchos municipales, que usted conoce también, en muchos ayuntamientos con sus concejales, que también está ocurriendo. Y luego viene el señor Sánchez y dice a los suyos que no entren en la provocación, pero por el amor de Dios, señor Sánchez, si la provocación son ustedes en persona. Es que es una cosa, o sea, que el otro día esté Macarena Olona sometiendo a una disciplina parlamentaria al señor Marlaska que le dejó absolutamente sin aliento, y encima digan que es provocación. No, hombre, la provocación es que un político español, un miembro del gobierno además, el vicepresidente del gobierno, esté faltando al respeto e insultando a los miembros de la oposición. A mí me parece que eso sí es una provocación, además por el origen. Pero es que ¿sabe lo que es una provocación hoy en día? No está hoy de en acuerdo. día la verdad provoca. Claro. Decir la verdad provoca. Esa es la realidad. Que decir la verdad hoy en día, sin pelos en la lengua, diciendo las cosas claras, eso provoca. Y se genera alrededor de esa verdad que Vox defiende un discurso del odio que cala, una manipulación del mensaje de Vox que cala, por suerte cada vez un poquito menos, una manipulación por parte de los medios de comunicación de nuestros mensajes de todo tipo, medios de comunicación de todo tipo y de toda bueno, ya en los calificativos, posicionamiento. ¿Quiénes son los medios de comunicación? Esto a mí me duele bastante, es decir, ¿quién es un moderador para calificar a un grupo? Es que eso me parece tremendo, ¿no? ¿Con qué argumentos se califica a Vox de fascismo o ultraderechista? Si yo ya no estoy diciendo, porque yo puedo estar en desacuerdo con ustedes o de acuerdo, pero ¿quién soy yo para calificar? Ya se encargarán los ciudadanos. Usted limítese a moderar y a preguntar, ¿no? Es que algunos hacen de inquisidores. A lo mejor es el peaje que tienen que pagar algunos para recibir la publicidad institucional que hemos visto que han recibido, ¿no? Hombre. El peaje que tienen que pagar es pues ningunear a Vox o mentir sobre Vox, a lo mejor. Sí, hombre, pero yo recuerdo todavía la entrevista a Bascal en la primera cadena de televisión española, que fue no una entrevista, eso fue un fiscal interrogando al acusado. Y a mí me pareció honradamente muy poco profesional. Pero eso en televisión española, que la pagamos todos. Es que la pago yo también. Bueno, yo creo que bueno, por suerte, pues ya se ha visto en las últimas elecciones, los españoles están huérfanos de verdad. Los españoles están huérfanos de líderes, y esto se está viendo ahora mismo. Es decir, bueno, a mí mucha gente me transmite un poco pues la zozobra y el miedo que tienen a esta situación. Yo le digo, pues ahora date la vuelta y mira y piensa que no estuviera Vox en el Congreso de los Diputados. Cierra los ojos, date la vuelta, y ahora imagínate la situación que hay ahora mismo sin Vox, el Congreso de los Diputados y en muchos parlamentos autonómicos. Claro, la gente está huérfana de personas y de representantes políticos que sean valientes, que digan la verdad, que no se casen con nadie, que no digan algo. Y entonces, en ese sentido, y yo lo lamento porque necesitábamos una derecha fuerte, pero que ahora mismo yo creo que, vamos, y no lo hago como, no de una forma, no lo digo de una manera partidista, ¿no? Pero
pero yo creo que ahora mismo el español que tenga, pues como está viviendo ahora mismo esas situaciones económicas, esos dramas sociales, esas situaciones que ahora va a empezar a aflorar la crudeza de todo el daño social que esta pandemia, no solo sanitario, que ya lo hemos visto el número de muertos, también va a generar, ¿no? Y yo creo que eso se ha visto en las últimas elecciones. Se verá que los españoles pues necesitan un líder que no vaya cambiando de ahora sí, ahora no, ahora voto sí, ahora no, ahora me opongo, ahora no me opongo, ahora me abstengo, no me abstengo, mirando siempre de reojo al que tiene al lado, ¿no? Yo creo que ahora hace falta estar fuertes, estar unidos, y Vox lo ha demostrado. O sea, lo único que hace son propuestas para construir y para poder salir de esta situación. ¿Cómo valora Gador los coqueteos de Ignacio Aguado con los miembros de la oposición en la Asamblea de Madrid? Bueno, vamos a ver, ahí lo que a mí me parece, a mí me preocupa, yo creo que es preocupante. Es preocupante que ahora mismo haya un gobierno en la Comunidad de Madrid en el que los grupos, los dos partidos que forman el gobierno, que es el Partido Popular y Ciudadanos, pues no presenten una cohesión y no se presenten ante los madrileños con una unidad que ahora mismo, sin fisuras, que nosotros necesitamos. Necesita la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid ahora mismo necesita estabilidad y necesita que los madrileños, que acabamos de empezar la fase 1, pues podamos empezar a recuperar nuestra actividad con confianza, con esperanza, ¿no? Porque aquí lo vamos a pasar todos muy mal. Entonces, a mí me parece preocupante, es decir, me preocupa que ahora mismo se muestre esa división y se haga pública porque existe, ¿no? Y yo lo que deseo es que, bueno, que no vaya a más y que exista lealtad, ¿no? Pero es que es muy curioso, Gador, que Ciudadanos le niegue a usted el pan y la sal, el saludo, e incluso, y ahora diga que está hablando con el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid sin la autorización de la presidenta, y ya la presidenta incluso se ha mostrado bastante preocupada e indignada por esta situación. Algunos hablábamos de que aquel anuncio, ¿se acuerda?, de Más Madrid, pidiendo la posibilidad o valorando la posibilidad de una moción de censura en Madrid. A algunos le preocupa ya, ¿eh? Bueno, a ver, yo creo la izquierda ya sabemos que siempre aprovecha las crisis sociales, las crisis humanas. Ahí se mueven bien. O sea, siempre que ve una crisis se frota las manos para ver qué rédito puede sacar de ella. Eso no es algo nuevo, de hecho, pues ellos mismos lo han dicho, tenemos que aprovechar esta crisis, ¿no? Lamentablemente es así. Entonces ya sabemos que la izquierda va a aprovechar cualquier ocasión para atacar, para desprestigiar y para hacer lo posible, y no se va a ver en otra mejor que ahora. Yo insisto, yo como madrileña, como ciudadana madrileña, lo que pido a mi gobierno, al gobierno de la Comunidad de Madrid ahora mismo, es unidad, cohesión, es lealtad mutua, porque es que se lo debemos a los madrileños. Es decir, ahora no estamos para que los madrileños... Es que ahora mismo no un madrileño que lleva 3 meses sin abrir su bar, sin abrir su tienda, necesita saber que tiene detrás pues unas políticas claras de ayuda a los autónomos, unas políticas claras, y no que estemos ahora pensando si dentro de unos meses pues este gobierno pues se dividirá y tendremos que ir a una... Yo creo que ahora mismo lo más responsable es apoyar, lo más responsable es pedir unidad y como digo, que nuestro gobierno pero pues, y en caso, doña Gador, nos dé la confianza que necesita. Y en caso de que esas cosas fueran adelante, porque yo valoraba también, ya ha pasado un año, la posibilidad de que la presidenta, ante las circunstancias actuales, convocara a los madrileños a unas nuevas elecciones. Bueno, eso habría que preguntárselo a ella. Sí, pero le pregunto a usted si es el momento adecuado o cree usted que, en fin, que estos son los coqueteos típicos de Ciudadanos, como está haciendo Inés Arrimadas con el presidente Sánchez. Mire, lo que ahora no nos podríamos permitir, de verdad, bajo ningún concepto, es un gobierno de izquierda radical. Porque esto sería la muerte para
la sociedad madrileña en todos los sentidos. Del punto de vista de la gestión sanitaria, lo hemos visto en el Gobierno de España, cómo ha llevado esta crisis, y desde el punto de vista de la gestión económica, ya ni le quiero contar. Entonces, lo peor que le podría pasar a la Comunidad de Madrid ahora mismo es pues que viniera un gobierno de izquierda radical con sus políticas que lo único que generan es pobreza, que lo único que generan es, como hemos visto, pues estas regar de subvenciones a todos los chiringuitos y que no han trabajado en su vida y que no saben lo que es una empresa privada y que no saben lo que es tener que levantarse todos los días y abrir un negocio, y esto pues es un riesgo y sería letal para la Comunidad de Madrid. Déjeme que le haga una última. No nos corresponde a mí, no nos corresponde a nosotros porque no estamos en el gobierno, aunque sí apoyamos. Y es, al fin y al cabo, pues es la presidenta de la Comunidad de Madrid la que le corresponde. Pero yo creo que, antes que nada, creo que nos deben, y yo exigiría pues que hicieran todo lo posible para mantener esa unidad de acción, esa unidad de gobierno. Ahora, como digo, lo último que necesitamos es una inestabilidad política, porque ya nos hemos jugado la vida, y nos la estamos jugando, porque claro, el salir, la desescalada no quiere decir que el virus haya desaparecido, pero nos estamos jugando también el futuro de muchísimas familias. Déjeme que le haga una última pregunta, doña Gador. ¿Cómo valora este mínimo vital que el gobierno de Podemos, porque yo entiendo que Podemos ha absorbido al Partido Socialista, cómo valora esta ofrenda que ha hecho, nunca mejor dicho, a la sociedad española en este momento? Y segundo, ¿se va a poder pagar eso? Pues mire, esto es una forma más de crear dependencia. Sí. En vez de apoyar políticas que impulsan de apoyo a los autónomos, que impulsen la creación de riqueza, pues esto es una forma más de los gobiernos comunistas de mantener contento, de llenar los estómagos, tener el país lleno de estómagos agradecidos, para que a la hora de que vengan de unas nuevas elecciones me voten porque les estoy dando esa paguita, ¿no? Lo que Vox propuso fue que se pagara las nóminas de los autónomos y de las personas que no han podido trabajar, la famosa presión del señor Espinosa Los Monteros de regar la planta, ¿no? Pero ahora mismo lo que tenemos que hacer es impulsar la creación de riqueza, e invertir para que se cree riqueza. Esta medida es una medida populista y, como digo, es una medida para tener a la gente agradecida, ¿no? Pues a mí me recuerda... No, pero la denominación es fantástica, ¿eh? Definen tanto lo que es mínimo vital. Es decir, te dejo esto... Lo justo, estate contento, es que ese es el comunismo. Claro. Es el comunismo, es decir, creo riqueza, no creo riqueza, genero pobreza. Es decir, te doy lo justo para que puedas sobrevivir, pero no para que puedas vivir holgadamente. Y al que tiene y quiere vivir y quiere crear riqueza, se lo quito para dártelo a ti. Os igualo a todos por lo bajo, ¿no? Y le tenemos que dar las gracias. Por abajo. Y claro, pero bueno, hay mucha gente que lo comprará, desgraciadamente. Si no, en eso tenemos que ser muy pedagógicos y saber explicarlo muy bien, porque hay mucha gente muy desesperada, que va, como digo ahora, el daño social y la crudeza de los problemas sociales se van a ver ahora mucho, y que bueno, pues eso, pues... pero provocado por ellos mismos, doña Gador. Hoy como y claro, bueno, tú comes de mi mano y, claro, y mañana Dios dirá, ¿no? Es decir, provocada por aquellos que no hicieron las cosas bien a tiempo, provocada por aquellos que ordenaron el cierre, y que nadie cerró por su gusto. Es verdad que había una pandemia, es verdad que probablemente hubiera que haberlo hecho, pero desde luego si se hubiera hecho en condiciones y a debido tiempo, con todos los informes que vamos conociendo día a día y los que todavía vendrán, hombre, pues alguna responsabilidad tiene el gobierno en el cierre de estos establecimientos y los que van a quebrar, y en el tiempo que ha durado este confinamiento. ¿Alguna responsabilidad tiene que tener el gobierno primero con esos? Cuando se llega tan tarde a las cosas y las cosas se hacen tan mal, pues al final, claro, pues se recurre a las soluciones
tan drásticas como las de ahora. Ojo, que pretenden seguir teniéndonos todavía bajo 15 un días estado más, de sí, sí. alarma para hacer de su capa un sayo y Claro. para evitar que se vea lo que ya se ha visto, lo que se vio el otro día en la calle con todas las manifestaciones de Vox en los coches por todas las ciudades de España, para evitar que se pueda manifestar en la calle lo que la gente ahora mismo siente. Y lo que la gente siente es que se les ha abandonado, que se les ha dejado morir, que han dejado morir a nuestros ancianos y que esta gestión pues ha sido un desastre que, no, aparte de muerte, pues como digo, ha generado muchísima pobreza. Y tenemos a un gobierno desnortado que no sabe qué hacer, que no sabe por dónde salir, que mientras pues pretende tenernos encerrados en casa, echando balones fuera y en una huida hacia adelante para ver qué se les ocurre en los siguientes 15 días, ¿no? Pues de doña Gador Joya, que ha sido un honor tenerla aquí con nosotros, le agradecemos que nos haya atendido en estas horas matinales. Gracias y buenos días. Muchísimas gracias a ustedes, cuídense, y yo quiero mandar desde aquí un mensaje de, bueno, pues mi respeto, mis condolencias a los familiares, mi respeto a todas las personas que han fallecido y mucho ánimo a todas esas personas que siguen enfermas hoy, gente que sigue ingresando en las UCIs, y por favor prudencia, yo pido mucha prudencia a todos, estamos deseando retomar nuestra vida, pero vamos a hacerlo con un simple gesto que es llevar una mascarilla y tener cuidado, proteger mucho a nuestros mayores para que poquito a poco pues podamos ir volviendo a nuestra normalidad sin que tengamos pues los sustos y las tragedias que hemos tenido. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días.